A continuación hablaremos sobre el abordaje externo de los senos paranasales. Empezaremos hablando del seno maxilar, la antrostomía anterior o operación de Calvo-Luc. Esta se denomina, la antrostomía anterior del seno maxilar se denomina procedimiento de Calvo-Luc en honor a los dos cirujanos, uno de origen francés y otro estadounidense, que describieron de forma independiente el abordaje al antro maxilar a través de la fosa canina. Este procedimiento en su momento se utilizó para diversas patologías como tratamiento de infecciones crónicas, escisión o biopsia de masa, abordaje transantrales al espacio pterigo-palatino, entre otras. En la actualidad está indicado para el tratamiento de fracturas complejas del tercio medio facial, extracción de cuerpos extraños, lesiones que no son susceptibles de escisión endoscópica o como abordaje para lesiones de la región pterigoidea. En cuanto a la técnica, se puede realizar bajo anestesia general o local dependiendo del estado clínico del paciente y de la preferencia de este y del cirujano. 5 minutos antes de iniciar el procedimiento se inyecta lidocaína con epinefrina en el surco gingivo-labial o bucogingival. Se separa el labio superior y se realiza una incisión a nivel de la fosa canina. Posterior a eso se diseca con electrobisturí hasta llegar a la pared anterior del hueso maxilar. Se despega el periósteo de la pared anterior del maxilar con un decolador de periósteo hasta llegar al nervio infraorbitario, el cual se debe preservar. Se realiza entonces la osteotomía de la fosa canina con escoplo y martillo y se penetra en el seno maxilar. Esta osteotomía se amplía con una pinza de Kerrison. A continuación se abre la mucosa del seno maxilar y se realiza el procedimiento planificado. Se realiza un control de hemorragia con electrocauterio o con apósitos embebidos en epinefrina. Una vez realizado todo el procedimiento, ya sea resección tumoral, drenaje de secreciones, etc., se realiza una ventana nasoantral para permitir el drenaje y aireación del seno, así como para tener una vía natural para extraer el taponamiento del seno maxilar si esto fuera necesario. ¿Cómo se realiza esto? A través de la antrostomía se identifica la pared medial del seno a nivel del meato inferior y se realiza una amplia ventana ósea. Luego con electrobisturí se diseca un colgajo mucoso que al final se coloca hacia el seno maxilar, creándose así una ventana entre el antro maxilar y la fosa nasal. La hemostasia se logra con electrocauterio. En caso necesario se deja dentro del seno maxilar una gasa vaselinada impregnada en una crema antibiótica, cuyo extremo se exterioriza por la nariz a través de la ventana nasoantral. Luego la incisión gingival se cierra con suturas reabsorbibles, aproximando bien los bordes para evitar la aparición de una fístula oroantral. Entre los cuidados postoperatorios y el taponamiento se puede retirar a las 48 a 72 horas. Una vez retirado se puede realizar irrigaciones a través de la ventana nasoantral. Aconsejar a los pacientes que no utilicen prótesis dental superior por lo menos 7 a 10 días para favorecer la cicatrización de la herida y evitar la aparición de una fístula. Los pacientes pueden tener cierta hipoestesia en el territorio de inervación del nervio infraorbitario, que suele resolverse en 4 a 6 semanas si es que mismo no se ha lesionado. Bueno, posteriormente vamos a hablar del etmoides. Hablaremos de la etmoidectomía externa.
Anteriormente esta técnica se utilizaba en casos de enfermedades extensas o recidivantes, también en pacientes con aspergilosis, mucormicosis etmoidal y aquellos con complicaciones infecciosas intraorbitarias de la sinusitis etmoidal. Se utilizó además como acceso transetmoidal a la hipófisis para realizar una dacriocistorrinostomía, también para acceder a neoplasias etmoidales y para reparar fístula de LCR. Actualmente el abordaje endoscópico y los sistemas de navegación han relegado en gran medida la etmoidectomía externa a un mero interés histórico. La etmoidectomía externa permite al cirujano realizar una evaluación tridimensional de la anatomía etmoidal, lo que a su vez permite la extirpación completa del etmoide bajo control visual, evitando complicaciones. Esa sería su ventaja, ¿verdad? Pero la principal desventaja es la cicatriz facial. La técnica se realiza con el paciente sometido a anestesia general, se colocan apósitos embebidos con vasoconstrictor en la fosa nasal, se infiltra la piel de la región del canto interno del ojo, se realiza entonces una incisión equidistante entre el canto interno y el dorso nasal con una longitud de 2 a 3 centímetros. Esta incisión puede ser vertical o escalonada. Se debe identificar la vena angular, la cual se liga. Se despega el periósteo en sentido lateral sobre la fosa lagrimal, se identifica el saco lagrimal y se despega de la fosa. Luego se despega el periósteo de la lámina papirácea en sentido antero-posterior. Se deben identificar las arterias etmoidales anterior y posterior, que son reparos anatómicos que indican la base del cráneo. Se extirpan los 2 tercios anteriores de la lámina papirácea. El tercio posterior se debe preservar para proteger al nervio óptico. La mucosa etmoidal se extirpa por completo. La referencia medial sería el cornete medio, que también se puede extirpar con cuidado para no lesionar la base de cráneo. La disección se prosigue en sentido posterior a través de las celillas etmoidales posteriores hasta llegar a la pared anterior del efenoides. Si el seno efenoidal mostraba anomalía en los estudios imagenológicos, se extirpa su pared interior y se drena su contenido. Luego se hace un control de hemostasia, en caso necesario se deja un taponamiento nasal y luego se cierra la incisión de piel en 2 planos. Como cuidados postoperatorios de la etmoidectomía externa, el taponamiento nasal se deja 24 a 48 horas. El olor orbitario, la proptosis o equimosis palpebral pueden indicar que se lesionó la órbita. La proptosis con disminución de la visión requiere de una intervención urgente para descomprimir la órbita y preservar la visión. Mientras se restaure la mucosa del área quirúrgica del meato medio, tiende a llenarse de costras. Se debe realizar entonces curaciones en las consultas e indicar a los pacientes lavados nasales con suero fisiológico. Posteriormente hablaremos del efenoides, específicamente el abordaje transeptal. Este abordaje es ideal para la cirugía hipofisaria, también es útil para otras patologías efenoidales cuando no se quiere intervenir los demás senos paranasales. Primero se coloca gasas embebidas con vasoconstrictor en ambas fosas, se infiltra el tabique para realizar una hidrodisección del mismo, también se infiltra el área sublabial. El abordaje del tabique se realiza mediante una incisión hemitransfixiante anterior izquierda. Se elevan los túneles a la izquierda, los cuales se comunican con el piso nasal. El cartílago septal se deja adherido al muco pericondrio derecho. A continuación, el cartílago se separa de la cresta maxilar y se diseca la mucosa.
separándola del piso nasal en ambos lados. Así el cartílago septal queda móvil. Ahora el ayudante separa el labio superior. Con electrobisturí se realiza una incisión en el surco gingivo-bucal desde un premolar al otro, llegando hasta el hueso. Se despega todo el tejido blando del hueso hasta llegar a los túneles septales, realizados anteriormente. Ahora hablaremos del seno frontal. En el seno frontal tenemos varios procedimientos como la trepanación, sinusotomía frontal, la frontohemodectomía de Lynch y la ablación del seno frontal. Empezaremos hablando de la trepanación. La misma está indicada para el drenaje de la secreción purulenta en sinusitis frontales, agudas que no responden a tratamiento médico. Se puede realizar bajo anestesia local o general. La trepanación es similar al drenaje de un absceso, sigue la misma teoría. Ahora se realiza una incisión en la ceja de 1 centímetro de longitud medial al nervio supraorbitario. Se despega el periósteo hasta exponer el hueso de la pared anterior del seno frontal. Se utiliza una fresa cortante para penetrar en el seno frontal, teniendo cuidado de no entrar en fosa craneal anterior. Se drenan las secreciones del seno y se irriga con suero fisiológico abundante. Se coloca un catéter a través de la trepanación en el seno frontal y se exterioriza por la incisión cutánea para permitir la irrigación postoperatoria. Posteriormente se cierra la piel y se fija el catéter a la misma. Como cuidados postoperatorios, para ayudar a que la mucosa del receso nasofrontal se normalice, se realiza irrigaciones con solución antibiótica y oximetaxolina. El catéter se puede retirar una vez que la irrigación fluya libremente hacia la nariz, que suele requerir 7 a 10 días. Luego tenemos otro procedimiento que es la sinusotomía frontal. La misma proporciona una exposición más amplia del seno frontal que permite una exéresis completa de toda la mucosa del seno, conservando su contorno externo. Una vez completado el procedimiento, los conductos nasofrontales se obliteran con músculo y el seno se oblitera con grasa abdominal. Antes de la cirugía hay que elaborar una planilla del seno frontal a partir de una radiografía en proyección de Caldwell, o se puede utilizar un mapeo del seno frontal con un dispositivo de navegación. ¿Cuál es la técnica de la sinusotomía frontal? Para exponer la pared anterior del hueso frontal se puede utilizar una incisión bicoronal sobre la línea de implantación del cabello o una incisión en alas de gaviota. Se prefiere la primera, ya que tiene un mejor resultado estético y también menos riesgo de lesionar el nervio supraorbitario. Se efectúa una exposición amplia de la pared anterior del seno frontal hasta los bordes supraorbitarios, procurando evitar lesionar los nervios. Se utiliza una plantilla previamente realizada para delimitar los límites del seno. Para la osteotomía se puede utilizar una sierra o una fresa cortante. Se separa por completo el colgajo óseo del borde orbitario de cada lado. Luego se levanta el colgajo con suavidad y se fractura su base. Una vez ingresado al seno, se obtienen muestras para estudios y luego se elimina la mucosa de todos los recesos del freno frontal. Es útil recurrir a algún método de aumento de imagen para mejor visualización y asegurar la eliminación completa. Se extirpa también el tabique intersinusal y todos los tabiques existentes.
Posteriormente se oblitera el conducto nasofrontal con un fragmento de músculo temporal. Así también se oblitera el seno frontal con grasa abdominal. El colgajo óseo que se ha extirpado del cual se ha extirpado la mucosa se repone en su posición anatómica y se fija con alambre, seda o placas de ostosíntesis. Luego se cierra la incisión por planos y se deja un drenaje aspirativo. Y se aplica un vendaje compresivo. Este vendaje compresivo se mantiene de 48 a 72 horas. El drenaje aspirativo colocado en el seno se retira luego de 24 a 48 horas. Una vez retirado, el paciente puede ir de alta. El diagnóstico de una enfermedad recidivante del seno frontal tras la obliteración osteoplástica con grasa es un problema clínico difícil, por los hallazgos imagenológicos que son bastante confusos. Luego tenemos la frontoetmoidectomía de Lynch, que es otro procedimiento de abordaje externo del seno frontal. Esta establece una comunicación entre el suelo del seno frontal y las celdillas etmoidales anteriores, creando una marsupialización de los senos paranasales anteriores con el meato medio. Su eficacia se basa en el restablecimiento de la integridad del drenaje del seno frontal hacia el meato medio. El éxito de esta cirugía depende de crear un receso nasofrontal recubierto de mucosa. El procedimiento de Lynch se asocia a un grado inaceptablemente elevado de recidiva de la obstrucción frontal, formación de mucoceles y sinusitis. Se podría utilizar en pacientes que no sean candidatos a un procedimiento endoscópico de Draft o Lotrof debido a las limitaciones anatómicas. Otro procedimiento es la ablación del seno frontal. Cuando un piocele agudo o crónico del seno frontal da lugar a una osteomielitis de la pared anterior de dicho seno, que se puede manifestar con un absceso subperióstico en la frente o tumor blando de Pott, para que el tratamiento quirúrgico sea eficaz se requiere de debridamiento del hueso infectado. Así tenemos que la ablación del seno frontal se realiza mediante la extirpación completa de su pared anterior, con o sin los bordes supraorbitarios. Este procedimiento es similar a una sinusotomía frontal con obliteración con grasa, salvo que la tabla anterior del seno no se conserva y la piel de la frente se extiende sobre la tabla posterior sana del seno. Se deja un drenaje aspirativo y se coloca un vendaje compresivo. La reconstrucción del defecto estético se posterga hasta asegurar la erradicación completa del proceso infeccioso. En la mayoría de los casos se debe esperar 3 a 6 meses antes de la reconstrucción. Esos son los procedimientos que se pueden hacer en el seno frontal por abordaje externo. Bueno, muchas gracias por su atención.